Aníbal. Muchísimas gracias, Daniel, por la clase. Muy ilustrativa, y a los alumnos le encantó por lo que fueron poniendo en el chat. Bueno, gracias a todos por escuchar y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar de diagnóstico de esclerosis múltiple y nos va a acompañar el doctor Aníbal Cherkov, que es del Hospital Británico. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Aníbal Cherkov, yo soy médico, primero psiquiatra y luego neurólogo. Me formé en el Hospital Británico, después hice mi formación en esclerosis múltiple también en el Hospital Británico y ahora ya formo parte del área de enfermedades desmielinizantes del hospital. Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poquitito sobre el diagnóstico de esclerosis múltiple y para empezar a hablar unas palabras sobre el diagnóstico de esclerosis múltiple, es importante tener en cuenta que, a diferencia de otras enfermedades neurológicas, por ejemplo, algunas que se mencionaron recientemente, como la neuromielitis óptica seropositiva con anticuerpos antiacuaporina 4, la enfermedad por antimog, no existe un marcador definitivo para el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿sí? No existe un estudio definitivo o patognomónico que hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Por lo tanto, el diagnóstico es una construcción de la historia médica del paciente con sus antecedentes que uno debería indagar en profundidad cuando se enfrenta a un paciente con clínica de un cuadro desmielinizante, que ahora los vamos a charlar un poco. Esta construcción, como les decía, involucra la historia médica, el examen neurológico y una serie de análisis complementarios, dentro de los cuales, obviamente, el central es la resonancia de cerebro, resonancia de médula espinal, de nervios ópticos, así como análisis de sangre, líquido cefalorraquídeo, potenciales evocados y OCT, dentro de las cosas que vamos a estar charlando a lo largo de la clase. Esta diapositiva a mí me resulta muy útil para graficar algunas cuestiones relacionadas al diagnóstico de esclerosis múltiple, por lo que pueden notar en esta diapositiva, bueno, cuando llegamos al diagnóstico de esclerosis múltiple, ya estamos llegando tarde desde el punto de vista fisiopatológico, porque esta es una enfermedad que se desarrolla en un largo periodo de tiempo hasta el que llegamos a hacer el diagnóstico, y esta es una enfermedad desde su fisiopatología que cuenta con estadios presintomáticos, estadios sintomáticos y una etapa prediagnóstica que se transforma progresivamente en una etapa diagnóstica, y en esa etapa diagnóstica es donde generalmente recibimos a los pacientes. Lo que habitualmente nos sucede en la práctica habitual es recibir al paciente cuando presenta su primer evento. Usted está admitiendo, Doc, ¿no? Porque me aparece la gente a mí. Sí, los estoy admitiendo yo, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Bien. Bueno, como les decía, la enfermedad tiene una fase prediagnóstica que transiciona a una fase diagnóstica. En esa fase diagnóstica nosotros solemos ver a los pacientes cuando presentan un primer evento desmielinizante o cuando ya uno puede encontrarse con el diagnóstico completo de esclerosis múltiple, pero sin embargo hay que tener en cuenta que hay etapas previas a esto. Una de ellas es lo que se discutió recientemente sobre el síndrome radiológico aislado. Cuando este es un síndrome representativo de una esclerosis múltiple, podríamos llamarlo una forma de presentación asintomática, o por lo menos una detección de una esclerosis múltiple en un estadio asintomático. Podemos hablar que eso evoluciona, o podría evolucionar a una fase prodrómica de la esclerosis múltiple, que una fase prodrómica sería aquella en la que la enfermedad empieza a dar síntomas sutiles, no clásicamente desmielinizantes, como por ejemplo depresión, trastornos esfinterianos, sobre todo urinarios, trastornos cognitivos, que muchas veces, y esto ya se ha demostrado en estudios poblacionales, hace que los pacientes, antes de su primer evento desmielinizante más franco,
empiecen a consultar a los médicos. Quizás no al neurólogo, pero se ha visto que los pacientes con esclerosis múltiple, varios años antes de su primer evento desmielinizante, realizan consultas a médicos, empiezan a concurrir a los médicos por distintos factores, ginecólogos, traumatólogos, a veces neurólogos, psiquiatras, y eso se ha denominado, esa conjunción de síntomas sutiles o menores que eventualmente terminan desarrollándose en una esclerosis múltiple, se ha denominado esclerosis múltiple prodrómica. Y este periodo se sigue con mayor o menor distancia con las fases diagnósticas más claras, así que es la esclerosis múltiple en su estadio de síndrome clínico aislado, y como les comentaba, ya cuando hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, que hemos atravesado todas estas etapas fisiopatológicas de las que estamos charlando. Bien. Bueno, en cuanto a la forma de presentación de la esclerosis múltiple, el paciente que vamos a recibir en el consultorio, tradicionalmente el paciente se va a presentar de dos formas, ¿sí? Se va a presentar con una clínica de una patología a brotes o remisiones, ¿sí? Se va a presentar por un brote de disfunción neurológica aguda o subaguda. Esto es importante para separarlo de la patología vascular, que tiene una presentación súbita. En la esclerosis múltiple, la forma de presentación en los tipos a recaídas y remisiones es una forma de presentación predominantemente de desarrollo en horas o días, sobre todo en días alcanzando un pico a las 3 o 4 semanas. Entonces vamos a tener enfrente nuestro probablemente un paciente joven, típicamente entre los 20 y los 40 años, más frecuentemente mujer, una relación 3-1 entre mujeres y hombres. Vamos a necesitar que, para poder decir que esto es una recaída de la enfermedad o un brote o un primer brote, no haya presencia de fiebre o de infección. Esto para diferenciarlo de lo que se conoce como pseudo recaída, que es la aparición de síntomas que ya ha padecido el paciente producto del aumento de la temperatura corporal. Y en esta forma de presentación los pacientes evolucionarán con o sin tratamiento, con una mejoría probablemente o parcial o completa, con o sin tratamiento. Y esa sería la forma de presentación más frecuente. Aproximadamente el 85%, 90% de los pacientes se nos van a presentar así, independientemente que después un porcentaje muy grande de ellos pueda evolucionar a una forma secundaria progresiva. Pero al consultorio muchas veces ese es el paciente que nos llega, ya sea en un primer brote o un paciente que aparenta que tiene un primer brote, pero cuando uno indaga hacia atrás puede por ahí notar de que ya han ido pasando otras cosas. Y la otra forma de presentación es la forma de presentación como una enfermedad primariamente progresiva. Esta es la forma primaria progresiva en la que el paciente es sumamente diferente al paciente anterior. Esto en general son pacientes que suelen tener más edad, en general ya estamos hablando de pacientes de 30 y pico a 40 y pico, estamos hablando de pacientes un poco mayores, ya la diferencia entre mujeres y hombres no es tan clara, se empieza a convertir más próximo a uno la relación entre ambos, y este es un paciente que viene con síntomas en vez de horas a días, este es un paciente que viene con síntomas de meses a años, y generalmente, muy frecuentemente, es de años, y no hay una posibilidad de identificar una fecha tan clara. El paciente que se presenta con formas de recaídas suele decir: empecé tal fecha, empecé tal semana, tal mes. El paciente que empieza con una enfermedad progresiva generalmente tiene un inicio más vago y no tan claro, 3 años, 2 años, 1 año y medio, hace 6, 7 meses, no es tan claro el inicio. Esa es la característica central de las formas progresivas. Y la clínica, principalmente la forma de presentación de las formas progresivas suele ser una paraparesia progresiva generalmente asimétrica, aunque hay otras formas de presentación no tan habituales como una hemiparesia progresiva, una ataxia cerebelosa progresiva y más raramente un trastorno visual o un trastorno cognitivo de evolución progresiva. Esto va a representar más o menos el 10 al 15% de las formas de presentación de la enfermedad.
para hablar de las formas de presentación más típicas de la esclerosis múltiple a recaídas y remisiones, bueno, un poquito se mencionó, pero básicamente como línea general, la enfermedad en su forma de presentación suele producir o afectación del nervio óptico, con una neuritis óptica aguda o unilateral, o afectación del tronco cerebral, con diferentes y diversos síndromes de tronco cerebral, como por ejemplo diplopía producto de una oftalmoplegia internuclear, típicamente asociado a esclerosis múltiple en gente joven, una parálisis de sexto par, un trastorno sensitivo hemifacial, una neuralgia del trigémino, un compromiso cerebeloso, una mielopatía con características de mielopatía parcial, predominantemente sensitiva, asimétrica, la presencia de el signo del Hermit, todas características sugestivas o típicas de forma de presentación de la esclerosis múltiple, de recaídas y remisiones. Y para tener en cuenta banderas rojas que nos van a hacer pensar en otros diagnósticos, la mayoría de ellos otros diagnósticos de enfermedades desmielinizantes, principalmente neuromielitis óptica, ya sea seropositiva o neuromielitis óptica o enfermedad por antimog. Dentro de las banderas rojas, bueno, una neuritis óptica bilateral, una neuritis óptica bilateral de forma secuencial, una neuritis óptica unilateral pero sumamente severa o con una recuperación muy pobre, una oftalmoplegia completa, una oftalmoparesia fluctuante, la presencia de un síndrome de área postrema, aunque sea descripto síndromes de área postrema en esclerosis múltiple, típicamente este cuadro se asocia a los síndromes de neuromielitis óptica, nuevamente en contraposición de las mielopatías parciales, una mielopatía severa de inicio con compromiso bilateral motor y sensitivo, la presencia de encefalopatía o de deterioro cognitivo de evolución subaguda, la cefalea, el meningismo, signos que puede ser que nos hagan pensar en un ADEM, en un tumor cerebral, en una presentación con compromiso meningio, cosas que no se suelen ver en la esclerosis múltiple, por lo menos en sus formas de presentación más típicas, así como también la presencia de síntomas aislados que pueden verse en la esclerosis múltiple, pero siempre asociados a un fenómeno desmielinizante cerebral, como la presencia de fatiga o cansancio aislada, sin afectación en neuroimágenes o sin una afectación neurológica franca, así como la presencia de síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, no son síntomas típicos de esclerosis múltiple y nos tienen que hacer prender la alarma de considerar otros diagnósticos. Bueno, un poquito para continuar lo que veníamos charlando con el doctor Muñoz, bueno, uno sospecha una esclerosis múltiple, el estudio que tiene que hacer, el estudio central en el diagnóstico de la esclerosis múltiple es la resonancia, el estudio complementario central es la resonancia. Y bueno, la resonancia es fundamental obviamente porque es anormal prácticamente todos los pacientes con esclerosis múltiple definida. Esto parece redundante, pero tiene que ver con que los criterios de McDonald, después los vamos a repasar, en la teoría nos permiten hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sin requerir ningún método complementario más allá de la clínica. Eso igualmente ahora lo vamos a repasar, pero vale la pena destacar que esa forma o ese hueco que nos dejan los criterios de diagnóstico de McDonald no es una realidad en la práctica habitual. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen resonancias anormales y en aquellos pacientes con síndromes clínicos aislados, el 80% también tienen, cuando este síndrome clínico aislado corresponde a una eventual esclerosis múltiple, el 80% ya tienen una resonancia alterada. Por lo tanto, es esencial en el diagnóstico y es esencial también obviamente para el diagnóstico diferencial de la enfermedad, ¿sí? Para separar de otros cuadros. Bueno, no vamos a entrar nuevamente en detalle en relación a las imágenes, pero bueno,
volviendo al rol de la resonancia como diagnóstico o como prueba complementaria central en el diagnóstico de esclerosis múltiple. En cuanto a los otros métodos complementarios, bueno, teniendo en cuenta el líquido cefalorraquídeo que largamente se ha estudiado y utilizado para el diagnóstico de esclerosis múltiple, antes de la existencia de la resonancia, fue desapareciendo de los criterios y ha vuelto en el último tiempo a tomar fuerza otra vez y haciendo su entrada nuevamente en los criterios diagnósticos últimos de esclerosis múltiple. Existe controversia en ciertos lugares del mundo, en cierto contexto en particular, existe discusión de si es necesario a pacientes con formas de presentación típica, imágenes características, un cuadro clínico clásico, sin mucha duda diagnóstica, si es fundamental hacerle un examen de líquido cefalorraquídeo en búsqueda de bandas oligoclonales. Existen centros que en el contexto apropiado, en un paciente clásico con una presentación típica, no solicitan estos estudios. Esto puede variar probablemente de lugar a lugar, pero bueno, es un planteo que se hace. El líquido cefalorraquídeo sí resulta más central y cumple un rol mucho más importante en las formas de presentación primarias progresivas, donde muy frecuentemente son otros los diagnósticos que uno tiene que diferenciar. El líquido cefalorraquídeo cumple un rol mucho más importante en los criterios diagnósticos de las formas primarias progresivas, como vamos a ver más adelante. Con respecto al resto de las características del líquido cefalorraquídeo en la esclerosis múltiple, típicamente la celularidad es normal o puede haber una ligera pleocitosis linfocitaria, pero sí no más de 25 células. Cuando uno se encuentra con un paciente con 100 células, 200 células o células mononucleares, eso es una bandera roja para pensar en esclerosis múltiple. Lo mismo aplica para la proteinorraquia, generalmente normal, aunque puede estar ligeramente elevada, pero si no, más de 1 gramo no es lo habitual. Y con respecto a las bandas oligoclonales, en el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple ya establecida y en un porcentaje menor en los pacientes con la primera presentación de un evento desmielinizante, existe presencia de bandas oligoclonales restringidas al líquido cefalorraquídeo, o sea, presentes en el líquido cefalorraquídeo representando su generación en el compartimiento del sistema nervioso central y ausentes en el suero. Eso sería lo que se conoce como el tipo 2. Para tener en cuenta, existe un método que es el método aceptado con mayor sensibilidad y especificidad para la búsqueda de bandas oligoclonales, que es la técnica de isoelectroenfoque e inmunofijación, que no está disponible en todos lados. En cuanto a los potenciales evocados, que son otros de los estudios que se han utilizado por mucho tiempo para el diagnóstico y para el seguimiento de la esclerosis múltiple y que fueron progresivamente perdiendo lugar a partir de que la resonancia se ha desarrollado y ha ocupado un rol central en el diagnóstico, así como en el monitoreo del tratamiento de la esclerosis múltiple. Sin embargo, existe cierto lugar o cierto rol o cierta utilidad que aún al día de hoy pueden tener los potenciales evocados. En sí pueden funcionar como un examen útil para proveer evidencia más certera que el examen en sí, cuando el examen no es del todo claro. Revelan afectación, sobre todo esto cuando hablamos de los potenciales evocados visual, son muy útiles para revelar afectación subclínica o silente, y también pueden ayudar cuando uno quiere buscar, porque la resonancia o la historia clínica no termina de demostrar la diseminación en tiempo y espacio que uno está tratando de cumplir para arribar a un diagnóstico ya de esclerosis múltiple definida. Los potenciales evocados pueden aportar ese criterio que nos está faltando. Algunos sugieren que pueden ser útiles para monitorear
cambios a nivel longitudinal, a nivel del seguimiento, la modificación de un potencial evocado anormal que se vuelve normal, o lo contrario, pero tienen la limitación de que son inespecíficos, se afectan por la edad, empeoran por la edad y requieren cierta participación del paciente. Quizás el potencial evocado que más lugar tiene hoy es el potencial evocado visual, ¿sí? Por ciertas limitaciones que puede tener la resonancia de órbita para mostrar afectación sumamente sutil. Los potenciales evocados visuales pueden resultar útiles para, como les comentaba antes, revelar afectación subclínica o silente, y tiene una sensibilidad bastante alta para lo que son lesiones prequiasmáticas. Es un estudio objetivo, es un estudio reproducible, es un estudio sumamente económico, y lo que solemos ver en los potenciales evocados visuales es la prolongación de la latencia de una onda que se conoce como onda P100, que frecuentemente, que ocurre en el milisegundo 100 y en el contexto de afectación prequiasmática prolonga su latencia cuando se encuentra afectado. En cuanto a los potenciales evocados auditivos de tronco, en sí brindan información sobre la integridad funcional y estructural de la vía auditiva, y sobre todo hacen referencia al tronco. ¿Sí? Lo que buscamos con los potenciales de tronco es la afectación de lesiones a nivel del tronco, que han perdido un lugar a comparación de los visuales, ya que la resonancia de cerebro es sumamente sensible para detectar lesiones a nivel del tronco, aunque podrían tener alguna utilidad en el seguimiento. Y por último, lo mismo aplica a los potenciales evocados somatosensitivos, pueden ser complementarios a los visuales, a los auditivos. También puede evidenciarse prolongación de la latencia o completa ausencia del desarrollo del potencial evocado, y también pueden ser útiles para esto, para objetivar con un estudio una clínica que no termina de resultar específica. En cuanto al OCT, la tomografía de coherencia óptica, ha tomado cada vez más iniciativa, cada vez se le ha encontrado más utilidad en el estudio de la esclerosis múltiple, y tiene algunas características que pueden resultar útiles. Nuevamente, es un estudio que lo que nos va a mostrar es el grosor de las distintas capas de la retina. Esas capas de la retina tienen en su interior las neuronas y los axones que van a formar el nervio óptico, por lo que la medición de esas neuronas, del espesor de esas neuronas y del espesor de esos axones que van a formar el nervio óptico nos va a dar información de no solo el nervio óptico, si hubo o no hubo una neuritis óptica en ese nervio, sino se cree que nos va a dar información también de lo que viene atrás, porque se cree que en lesiones cerebrales posteriores, por ejemplo, de las radiaciones ópticas, en muchas ocasiones pueden evolucionar hacia la degeneración retrógrada de la vía, y eso resultar en una disminución del grosor de las células ganglionares de la retina, que son las que formarán los axones del nervio óptico. Por lo que el OCT es un estudio que sirve para el diagnóstico diferencial, sirve para monitorizar ciertas drogas, como por ejemplo el fingolimod, para monitorizar por la presencia de edema macular, así como también tiene o se considera que puede tener una utilidad interesante como biomarcador para valorar la progresión de la neurodegeneración en la enfermedad. En cuanto al laboratorio, a los estudios de laboratorio en esclerosis múltiple o ante un paciente con un evento desmielinizante,
La principal utilidad de los estudios de laboratorio tiene que ver con el diagnóstico diferencial. Y si bien no existe un panel al que haya que hacerle a todos los pacientes un panel establecido de lo que hay que pedirle a los pacientes con una clínica de un evento desmielinizante, podría decirse que una rutina de laboratorio con un hemograma, patograma, ionograma, un perfil tiroideo, HIV, BDRL, vitaminas, sería un laboratorio relativamente lógico. Lo que sí no está indicado, por lo menos al día de hoy, es que a todos los pacientes que se presenten con un evento desmielinizante, uno les pida una antiacuaporina 4 o un antimog si uno no tiene sospecha clínica de esos cuadros, porque muchas veces puede llegar a ocurrir de tener un paciente enfrente nuestro con una clínica clásica de esclerosis múltiple y una antiacuaporina 4 o un antimog positivo y entrar en un problema simplemente por el hecho de pedir un estudio del cual uno no sabe qué esperar cuando recibe el resultado. Y lo mismo aplica a la evaluación rutinaria de enfermedades autoinmunes. Ya se ha visto que el estudio rutinario de enfermedades autoinmunes, el panel inmunológico o el colágenograma para el paciente con un cuadro desmielinizante, tiene muy bajo rédito diagnóstico. De hecho, es frecuente que los pacientes con esclerosis múltiple presenten niveles elevados o alterados de FAN a comparación de la población general, y lo que se recomienda es que se considere la búsqueda de los anticuerpos que uno quiere buscar en relación a un cuadro que tenga una historia o un examen o una resonancia que sean atípicos para esclerosis múltiple, que nos hagan pensar en otra patología, porque muchas veces lo que hacemos y lo que termina sucediendo es que encontramos anticuerpos que no sabemos para qué los pedimos o qué significan, o muchas veces lo que terminamos haciendo es encontrando comorbilidades que no explican el cuadro del paciente. Entonces, el colágenograma tiene que estar dirigido a un interrogatorio correcto en el que se trate de descartar enfermedades que claramente son diagnósticos diferenciales de la esclerosis múltiple. Y esto se ha estudiado. Este es un trabajo que hizo Laura Negrotto de Fleni con 700 pacientes de España que se presentaron con síndromes clínicos aislados y que fueron testeados de manera rutinaria para FAN, para anti-RO y para anti-LA al diagnóstico, y lo que buscaron en este trabajo es ver primero qué porcentaje de pacientes tenía anticuerpos positivos, algunos de estos anticuerpos que hablamos, y se valoró de forma retrospectiva, bueno, cuántos de estos pacientes a los que se les pidió toda esta serie de anticuerpos eventualmente desarrolló una enfermedad autoinmune, y cuántos de estos pacientes que desarrollaron una enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune fue la causa del síndrome clínico aislado. Bueno, encontraron que el 30% de los pacientes tenían anticuerpos, y cuando fueron a buscar cuántos tenían otra enfermedad autoinmune, encontraron que únicamente 4 pacientes tenían otra enfermedad autoinmune. Y sin embargo, esos podría tener cierta lógica, decir, bueno, pero encontramos 4 pacientes, pero en ninguno de estos 4 pacientes la enfermedad autoinmune que se encontró fue la causa del CIS, sino que fueron comorbilidades. Y todos los pacientes que encontraron una enfermedad autoinmune tenían signos o síntomas sugestivos de esa patología. Eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, de los 772 pacientes podemos ver ahí los porcentajes de positividad de ANA o de FAN en los distintos valores, y podemos ver, por ejemplo, que más de 100 pacientes de estos 700 tienen un FAN arriba de 1 en 160. Así que tampoco un FAN demasiado elevado, un FAN más alto predice que el diagnóstico es otro cuando no hay una clínica sugestiva de una enfermedad reumatológica. Y abajo lo que vemos son los 4 pacientes que tuvieron una enfermedad autoinmune, y podemos ver los diagnósticos diferenciales: enfermedad de Sjögren, enfermedad de Crohn, psoriasis y espondiloartritis. En ninguno de estos pacientes esta enfermedad fue la causa del síndrome clínico.
En 3 de ellos el diagnóstico final fue esclerosis múltiple con una comorbilidad. En el único caso, el de la espondiloartritis, no se pudo determinar la causa del evento desmielinizante, por lo que se categorizó el evento como un CIS, un evento clínico aislado, comórbido de una espondiloartritis. Bien, luego de esto, entonces, charlemos un poquitito de lo que son el diagnóstico, o mejor dicho, los criterios diagnósticos de McDonald de 2017, que son los últimos criterios que tenemos para esclerosis múltiple. Lo que tienen que tener en cuenta sobre estos criterios, que es un poco por lo que hablé antes de los estudios a pedir, de los diagnósticos a considerar, etcétera, que estos criterios diagnósticos tienen que entrar en su consideración, en su mente, tienen que empezar a pensar en estos criterios diagnósticos cuando tenemos enfrente un paciente que tiene una presentación sugestiva de un evento desmielinizante. Porque si uno aplica estos criterios para diferenciar la esclerosis múltiple de otras enfermedades neurológicas, va a encontrar que no son útiles para eso, ¿sí? Que no son criterios que están diseñados para diferenciar la esclerosis múltiple de otras enfermedades, sino que están diseñados para determinar si un paciente con una clínica de un evento desmielinizante convertirá o no convertirá, será o no será una esclerosis múltiple. Pero el diagnóstico diferencial no está guiado por estos criterios. Estos criterios no dicen qué hay que pedir y qué no hay que pedir, qué hay que descartar y qué no hay que descartar, sino que son criterios dirigidos a el diagnóstico en un contexto apropiado. Y lo importante que hay que tener en cuenta también es que estos criterios, tanto los criterios del 2010, que son los anteriores, como estos del 2007, han sido evaluados en población argentina. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto a los criterios para esclerosis múltiple, a recaídas y remisiones, a ver, no voy a aburrirlos con leer o repasar los criterios en sí. Mi intención es transmitirles por ahí un concepto de cuál es la idea de estos criterios. La idea de estos criterios lo que buscan es demostrar la característica central de esta enfermedad, que la característica central de esta enfermedad es que es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que se desarrolla en el tiempo, por eso buscamos la diseminación en tiempo y por eso los criterios lo que buscan es apuntar hacia confirmar esa diseminación en tiempo, sobre todo para diferenciarla de enfermedades monofásicas, enfermedades que suceden una vez, como el ADEM, suceden una vez y no vuelven a pasar. Entonces, estos criterios lo que van a buscar es demostrar la diseminación en tiempo y a su vez la otra característica central de esta patología es que afecta de forma difusa o de forma general el sistema nervioso central, por lo que con estos criterios uno lo que va también a tratar de buscar es la diseminación en espacio, ¿sí? Entonces, con estos criterios básicamente lo que tenemos son todas las alternativas en las que nos podemos enfrentar cuando tenemos un paciente que tiene 1 o 2 eventos desmielinizantes y qué criterios tenemos que cumplir para llegar a la diseminación en tiempo y para llegar a la diseminación en espacio, a esas dos cosas en conjunto. Y para mencionarles un poquitito en relación a los criterios de diseminación en tiempo y en espacio, la idea es ponernos enfrente un paciente con un evento desmielinizante clásico, por ejemplo, una mielopatía transversa asimétrica, con un trastorno sensitivo unilateral. Bueno, lo que buscan estos criterios es que nosotros sumemos los puntos para decir, bueno, este paciente que tenemos enfrente nuestro, por ahí con un único evento desmielinizante, con una mielitis parcial, es una esclerosis múltiple a pesar de que tiene un solo evento, no lo es. Bueno, lo que nos va a dar la pauta va a ser su historia hacia atrás, así como la resonancia y también el líquido cefalorraquídeo.
Y en cuanto a la resonancia, lo que la resonancia nos va, o lo que se nos va a pedir desde la resonancia para demostrar la diseminación en espacio, es demostrar la presencia de lesiones típicas, ¿sí?, en un contexto apropiado, en un paciente con eventos desmielinizantes típicos, como los que hablamos al principio, síndrome de tronco cerebral, neuritis óptica, mielitis, la afectación en la resonancia de al menos 2 áreas de las 4 áreas que típicamente se afectan en la enfermedad, que son el área periventricular, cortical o yuxtacortical, infratentorial, así como médula espinal. Si el paciente que tenemos enfrente, este paciente imaginario con una mielitis transversa, cumple estos criterios, presenta, por ejemplo, una lesión a nivel del tronco cerebral, podemos decir que ese paciente cumple los criterios de diseminación en espacio. No necesariamente los criterios de diseminación en espacio se cumplen solo con otra lesión a nivel de la resonancia, muchas veces con la historia del paciente, por ejemplo, un paciente que relata un cuadro de un trastorno visual, tiene una resonancia de cerebro y de órbita normal, uno le realiza unos potenciales evocados visuales y encuentra una alteración típica de un evento desmielinizante compatible con la clínica que relata el paciente, ahí estaríamos cumpliendo los criterios de diseminación en espacio, y estaríamos cumpliendo criterios de diseminación en tiempo también, pero para hablar un poco más de la diseminación en tiempo, lo que nos piden desde estos criterios, desde la resonancia, que se han ido modificando, son básicamente 3 alternativas, que son la presencia conjunta de lesiones que captan gadolinio y que no captan gadolinio, o la presencia de nuevas lesiones que se desarrollan en una resonancia de control, o sea, sacamos la primera foto y a la segunda foto encontramos nuevas lesiones, ahí ya podemos decir, este paciente tiene una enfermedad crónica, tiene una enfermedad recurrente, y el otro punto que se ha agregado en estos criterios es que podemos demostrar esta diseminación en tiempo a partir de las bandas oligoclonales. Como las bandas oligoclonales se desarrollan o requieren para su desarrollo el paso del tiempo, toman tiempo en desarrollarse, se ha colocado las bandas oligoclonales como un criterio adicional de diseminación en tiempo. En cuanto a los criterios de esclerosis múltiple primaria progresiva, bueno, son diferentes a los criterios de la forma de recaídas y remisiones, y lo que van a requerir es un cuadro que inicia de forma progresiva, que puede o no tener recaídas en el seguimiento, pero tiene que iniciar de su comienzo con una discapacidad progresiva. Esto puede determinarse de forma prospectiva, pero generalmente lo más habitual es que se determine de forma retrospectiva, y a esa forma de presentación sumarle al menos 2 de los siguientes, que son lesiones en los lugares clásicos, ¿sí?, en los 4 lugares que hablamos, pero acá nos separan un poco los criterios y tenemos de esos 4 lugares, 3, los que son el cerebro por un lado, y de la médula espinal nos requieren 2 lesiones. Y un criterio, que esto es lo que comentaba anteriormente, de por qué las bandas oligoclonales son más importantes en el diagnóstico de las formas progresivas, es que tienen su criterio aparte, la presencia de bandas oligoclonales como criterio aparte central para este diagnóstico. Entonces, recapitulando un poquito y para orientarnos de vuelta en cómo es el proceso diagnóstico y sobre todo en qué momento del proceso diagnóstico entran los criterios de McDonald, pensemos en que tenemos enfrente nuestro un paciente con síntomas consistentes con una enfermedad inflamatoria desmielinizante, ya sea monofocal o multifocal. El primer paso es excluir síndromes no desmielinizantes, excluir otras patologías de acuerdo a lo que la clínica sugiera, ya sea basado en antecedentes, historia,
laboratorio, resonancia, etcétera. Bueno, creemos que este es un proceso inflamatorio. Bueno, si no creemos que este es un proceso inflamatorio, determinar la causa no inflamatoria de la clínica del paciente, pero si creemos que esto es un proceso inflamatorio, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué proceso inflamatorio desmielinizante es? Creemos que la forma de presentación es típica para un evento desmielinizante clásico de la esclerosis múltiple. Bueno, si no pensamos que es un evento consistente con una esclerosis múltiple, ¿qué otro diagnóstico puede ser? NMO, ADEM, otras causas. Pero si creemos que este es un evento prototípico, característico de un evento desmielinizante de esclerosis múltiple, ahí aplicamos los criterios de McDonald. En ese punto entran los criterios de McDonald en la búsqueda de diseminación en tiempo y en espacio. Si el paciente no cumple los criterios de McDonald de diseminación en tiempo y en espacio, entonces enfrente nuestro tendremos un paciente con un síndrome clínico aislado que habrá que determinar el riesgo o no que este paciente eventualmente cumpla los criterios de esclerosis múltiple, o tendremos un paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple. Y como para ir un poco cerrando con la cuestión diagnóstica y hablar de algunas situaciones particulares con las que nos enfrentamos, una de estas que ya se mencionó anteriormente es la presencia del síndrome radiológico aislado. El síndrome radiológico aislado se define por la presencia incidental de lesiones típicamente sugestivas de esclerosis múltiple. Es un cuadro que estamos empezando a ver más seguido por la disponibilidad cada vez mayor de resonancia magnética y por la realización de estudios generalmente en pacientes con migraña o traumatismo de cráneo, en los que por esos motivos se realiza la resonancia y uno se encuentra estas lesiones que típicamente impresionan desmielinizantes. Obviamente esto hay que diferenciarlo de aquellos pacientes que lo que tienen son lesiones vasculares o tienen lesiones típicas de la migraña y no son fenómenos desmielinizantes. Cuando hablamos del síndrome radiológico aislado, tenemos que pensar en ese paciente con lesiones muy sugestivas de un evento desmielinizante, sino cualquier paciente con lesiones de sustancia blanca. Tenemos que pensar que esta es una población de pacientes en riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Un tercio de estos pacientes a los 5 años desarrollará esclerosis múltiple, y el riesgo es mayor en aquellos que son más jóvenes, en aquellos que son varones, en los que tienen lesiones que captan gadolinio, lesiones corticales, lesiones medulares, aquellos con potenciales evocados visuales alterados. Y existen unos criterios de 2019, que se llaman criterios de Okuda, para definir lo que es un síndrome radiológico aislado, que básicamente lo que nos pide es que las lesiones sean características de esclerosis múltiple, que sean lesiones ovoideas, mayores de 3 milímetros, que no tengan un patrón consistente con enfermedad vascular y que tengan alguna de las características que estuvimos charlando recientemente, o que tomen gadolinio, que tengan afectación infratentorial, que es una afectación que no es tan frecuente, o que más bien es poco frecuente en la enfermedad vascular, que tengan lesiones yuxtacorticales, lesiones periventriculares, pero nos demanda un corte un poco más alto de las lesiones. Así que estos criterios, siguiendo estos criterios, para clasificar a los pacientes como síndrome radiológico aislado, sabemos que un porcentaje va a desarrollar una esclerosis múltiple, y frecuentemente o más frecuentemente estos pacientes evolucionarán hacia formas progresivas de la enfermedad, y ya se ha visto muchas veces que el síndrome radiológico aislado no es tan silente como pensamos, ya que muchos pacientes presentan trastornos cognitivos al momento de la valoración del síndrome radiológico aislado o a lo largo de su evolución. Y en cuanto al diagnóstico en algunas poblaciones en especial, la esclerosis múltiple pediátrica, es importante tener en cuenta que la forma de presentación de la esclerosis múltiple en las edades extremas, ¿sí? Cuando hablamos de esclerosis múltiple pediátrica, estamos hablando aproximadamente del 5%
de los pacientes con esclerosis múltiple. La presentación en aquellos que son menores de 12 años, ¿sí? En general, en los adolescentes o preadolescentes la presentación es relativamente similar a la de los adultos, aunque claramente con menos formas progresivas, pero la presentación en niños es sumamente diferente o puede ser sumamente diferente a la presentación en adultos. En los niños de 8 o 9 años las formas progresivas están ausentes, los pacientes pueden presentarse con una clínica mucho más parecida a lo que es una DEM, ¿sí? Estos son pacientes que frecuentemente tuvieron un diagnóstico de ADEM y en el seguimiento finalmente se comprueba que lo que han tenido es una esclerosis múltiple. Entonces acá lo que podemos ver son encefalopatía, compromiso multifocal, convulsiones, lesiones grandes y la característica de la ausencia de formas progresivas que se asocia significativamente a un tiempo prolongado en la enfermedad y a mayor edad, cosa que no vemos en los niños. Y en el completo opuesto, la esclerosis múltiple de inicio tardío, que se toma como inicio tardío aquellos que son mayores de 50 años, también ronda el 5% de los casos de presentación de esclerosis múltiple. Como con las formas progresivas, acá la proporción mujer-varón se va achicando y en las formas de presentación tardía hay una frecuencia mucho más habitual o participan de este diagnóstico mucho más frecuentemente los varones. Mucho más frecuentemente encontramos acá formas progresivas de inicio a esta edad, y es importante tener en cuenta que en este grupo etario también vamos a encontrar, por la edad, por los factores de riesgo vascular que se asocian a la edad, vamos a encontrar lesiones microvasculares, patología de sustancia blanca no relacionada con esclerosis múltiple en conjunto, muy probablemente con las lesiones o con la afectación cerebral por la esclerosis múltiple, por lo que el diagnóstico diferencial puede ser más complejo, y en este grupo etario particular cobran un rol más importante, no más importante, pero mejor dicho, cobran un rol probablemente más fuerte la presencia de potenciales evocados visuales, la alteración del líquido cefalorraquídeo, la presencia de bandas oligoclonales, así como la afectación medular, son cosas que en este grupo no podemos dejar de buscar. Y por último, para cerrar, recordar que la esclerosis múltiple también se puede presentar con lesiones tumefactas, sumamente atípicas, que no hacen pensar en primera instancia en una esclerosis múltiple, sino más bien en la presencia de tumores cerebrales, ¿sí? Lesiones grandes, confluentes, en ocasiones bilaterales, que pueden impresionar tipo tumores o abscesos. Ocasionalmente e históricamente han requerido la toma de biopsia. Muchas veces se han biopsiado estas lesiones, sobre todo en los pacientes que debutan con estas formas de presentación. Puede ser que sea otra historia en aquel paciente que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y hace una lesión pseudotumoral o presenta una lesión pseudotumoral en su seguimiento. Diferente es el caso de aquel paciente que debuta con la enfermedad con una forma de presentación pseudotumoral, y más aún si es un poco mayor, si no es una persona tan joven, esto puede llevar a considerar el diagnóstico de un tumor y a la realización de una biopsia y el descubrimiento de un patrón desmielinizante de afectación. Igualmente, en cuanto a las lesiones desmielinizantes tumefactas, hay que tener en cuenta que no necesariamente esto se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad. Pueden presentar un patrón monofásico, y es importante considerar y tener en cuenta que las lesiones desmielinizantes tumefactas no son únicas de la esclerosis múltiple, sino que en muchas ocasiones se pueden ver también en otros síndromes desmielinizantes como el ADEM o como los síndromes del espectro de la neuromielitis óptica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto responderé.
Bien, cualquier consulta que tengan las pueden ir haciendo por el chat. Porque somos 114 para que activen el audio. Bien, ahí todos le están agradeciendo por la clase. No sé si está leyendo el chat. Sí. Gracias. Algunos conocidos. Ah. Se entendió todo muy bien. Todo muy clara la clase. Ahí están preguntando si PEM no se pide. A ver, no es que no se pide, el tema es con la disponibilidad que tenemos de la resonancia, cuánto nos va a aportar un PEM. Obviamente que es como les comentaba sobre el resto de los potenciales, que no son el potencial evocado visual. Bueno, ¿qué aporte puede hacer ante aquel paciente con una presentación relativamente clásica o una presentación sugestiva? Es poco probable que hagamos un diagnóstico de la enfermedad utilizando el PEM y no valiéndonos de la resonancia, pero bueno, es un estudio que sin duda puede aportar algún tipo de información, sobre todo como les comentaba, cuando tenemos una clínica que no nos termina de cerrar, si hay alguna afectación y la queremos establecer por un método más claro que el examen